He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Es por eso por lo que he tenido éxito. Aprende reflexionando sobre tus fallas. Michael Jordan. El día de ahora, continuando con el tema de funciones, vamos a ver lo que sería la función constante. Vamos a verificar cómo se representa, cómo se traza la gráfica en el plano cartesiano y cuáles son sus propiedades importantes. Les recuerdo lo que vimos en la última clase del corte número 1. Vimos las funciones, lo que era su concepto, definición y gráfica, clasificación de funciones e intervalos. Para el primer tema de lo que era el concepto de funciones y su gráfica, estábamos verificando un video, que es el que les presenté yo de la clase. Para el tema de clasificación de funciones, les mandé un video en donde les especificaba cómo se van a clasificar las funciones. Si se acuerdan, iban a ser en forma general, en algebraicas y trascendentes, y de ahí comenzó la primera clasificación respecto de las funciones algebraicas. De hecho, la primera función que vamos a ver es la más sencilla respecto de las funciones algebraicas, que es la función constante. Acerca de los intervalos, también les mandé un video. ¿Se acuerdan de los intervalos? Si recuerdan, había 3 formas de presentar un intervalo, tal cual, con paréntesis, con corchetes o con combinaciones de ellos, en la recta numérica y también en notación algebraica. Revisen el video por si tienen alguna duda, por si hay algún detalle respecto de la situación de la última clase. Avancemos al tema. En primer lugar, lo que vamos a hacer es recordar acerca del tema básico de lo que era la gráfica de una función. Si recuerdan, en la gráfica de una función la subdividimos y dijimos que en realidad cuando se nos solicite hacer la gráfica de una función es que debemos de hacer un trazo y va a resultar de aplicar las 3 condiciones importantes. Uno va a ser la tabulación de los valores. Va a querer decir que en el plano cartesiano vamos a trazar una tabla. Después sería la localización de los puntos en el plano cartesiano y finalmente sería la unión de ellos. Al momento de hacer estas 3 etapas tenemos que decir se está realizando la gráfica de una función. En la primera parte, la tabulación de los valores, si se acuerdan de lo que se trata, es de que nosotros debemos de proponer la primer componente, es decir, la X. Aplicamos la regla y se debe de obtener la segunda componente, es decir, la Y. Localizar puntos en el plano cartesiano, de seguro lo recuerdan y no era complicado. Lo que tendríamos que hacer solamente es ubicarnos en el eje X o en el valor de X y ahí avanzar hacia el valor de Y, ya sea hacia arriba si el valor es positivo, hacia abajo si el valor es negativo. Y finalmente, acerca de la unión de los puntos, estamos verificando que si unimos los puntos con una escuadra o si lo hacemos directamente a mano alzada sin ningún instrumento. Es lo que tendríamos que preguntarnos cuando tracemos la gráfica. Con estas consideraciones ya podemos irnos al trazo de la gráfica de una función. Para ello vamos a ver las peculiaridades de la primera función, que es la función constante. Esa función constante la vamos a representar de esta manera. ¿Cómo se puede entender? Sería así: la función que depende de X va a ser igual a la letra C. O si no, la podríamos leer de esta manera: la letra Y que depende de X, es decir, la segunda componente que depende de X de la primera componente va a ser igual a la letra C. C es cualquier número real, cualquier número que nosotros nos acordemos, que podemos trabajarlo de manera normal, sería un número real. Vamos a ver algunos aspectos importantes que debemos de tener como reflexión para adentrarnos a la comprensión de esta nueva función. El primero va a ser que el conjunto universal, si se acuerdan, aquel que abarcaba todos los elementos en un problema determinado, es R cruz R, es decir, el conjunto universal va a ser el producto cartesiano. Es importante que siempre lo tengamos. Por eso, en algún momento trabajamos cómo encontrar ese producto cartesiano, cómo obtener todos los pares ordenados acerca de 2 conjuntos que teníamos. Posteriormente tenemos una cierta regla, la podríamos entender así.
Ciertos elementos del conjunto A van a influir sobre ciertos elementos del conjunto B y decimos, esa va a ser una relación de A en B. Posteriormente, esa relación, si cumple las condiciones que nosotros habíamos esclarecido antes, la vamos a llamar función. En esa función va a intervenir el primer conjunto y a él están asociadas las primeras componentes, es decir, la X, es decir, el dominio. A ese conjunto va a estar asociado el conjunto B, en donde van a estar enmarcadas las segundas componentes, el contradominio, y entonces decimos la relación es una función. Posteriormente veíamos de que la relación, si cumple las dos condiciones importantes, entonces tendríamos que conducirla a que es una función y la comprendimos de la siguiente forma. Iba a ser todos los pares ordenados en el plano X, Y. ¿Se acuerdan de este símbolo? Es tales que lo que viene es importante. Si se acuerdan, a la letra Y dijimos, puede ser llamada la segunda componente o puede ser llamada la ordenada. La podemos decir también que es la coordenada Y o podemos decir que es la variable dependiente. Posteriormente, a la letra F le podríamos decir está en función de. Cada vez que veamos la letra F también podríamos decir depende de. Y enseguida la letra X, a la letra X le dijimos va a ser la primera componente, va a ser la abscisa, va a ser la coordenada X o va a ser la variable independiente. Posteriormente, la quinta propiedad o característica que veíamos es de que a la función ya después la definimos de esta manera y es como vamos a entender la función constante, la tendríamos que verificar así. Esta nueva función, la función constante, va a ser todos los pares ordenados X, Y, tales que, aquí dice, la función que depende de X va a ser igual a la letra C, es decir, la función que depende de la primer componente va a ser igual a la letra C, es decir, a la constante, o la podríamos entender de esta manera. Son todos los pares ordenados tales que la Y que depende de X va a ser igual a la constante. Es la primera función, es la función constante. ¿Cómo podríamos interpretar estas funciones constantes por medio de ejemplos? Imagínense que nos piden, dame un ejemplo de una función constante. Pues podría ser este. La función que depende de X va a ser igual a 3, porque esta es una función constante. Observen que de manera general se ha definido así. La función que depende de X va a ser igual a la letra C. Si lo pudiéramos entender, diríamos, en la parte izquierda de la igualdad está F paréntesis X, ya lo tengo. Y en la parte derecha de la igualdad debe de estar la letra C, es decir, debe de estar una constante, pues 3 es una constante. Esto tendríamos que entenderlo así, la función que depende de X va a ser igual a 3, es función constante. Si me indicaran, dime en tu ejemplo, ¿cuánto vale la constante? Pues si observan, la constante es lo que está en el lado derecho de la igualdad. Pues entonces en este ejemplo la constante toma el valor de 3. Primer ejemplo de función constante. Otro ejemplo, la función que depende de X es igual a 12. En el mismo sentido, observen que en la parte izquierda de la igualdad está F paréntesis X. Aquí lo tenemos. Hace referencia a la forma general de esta función, la función constante. Y en la parte derecha debe de estar una constante, debe estar el número que damos que es un número real. En este caso es el 12. La podríamos leer de esta manera, la función que depende de X va a ser igual a 12. Si me dicen, ¿cuánto vale la constante? Qué sencillo, la constante es el número, la constante en este caso va a ser igual a 12. Es una función que dicen que es la más fácil y debe de ser. Otro ejemplo, ¿cuál sería? La función que depende de X va a ser igual a menos 9. Observan que respeta las mismas condiciones. Parte izquierda, F paréntesis X, parte derecha un número, es un número real, en este caso es la constante, es el menos 9. Si me dicen, dime el valor de la constante, qué sencillo. El valor de la constante es menos 9. Ahí tienen. Otro ejemplo. La letra Y, que depende de X, va a ser igual a 6. Observen que en la representación de la función dice F paréntesis X es igual a la constante. O si no, Y paréntesis X es igual a la constante. Esto tendría que leerse de la siguiente manera. La variable dependiente, es decir, la Y, que depende de X, de la variable independiente, es igual a la letra C, a la constante. Entonces,
Esta es una función que se ajusta, observen en la parte izquierda de la igualdad, y paréntesis x, y en la parte derecha de la igualdad está un número, es la constante. Qué fácil si me dicen, dime el valor de la constante, el valor de la constante, como se den cuenta, va a ser igual a 6. Otro ejemplo, la letra y que depende de x es igual a 4/3. Sí, es una función constante. Observen que en la parte izquierda se encuentra y paréntesis x, otra de las formas en que se puede representar la función. Y en la parte derecha está la constante, está el número, en este caso, la constante es 4/3, es un número real. Entonces la constante para este caso es 4/3. Esa es la función constante. Hemos definido de dónde surge esa función, cómo podemos comprenderla en la notación que hemos visto antes. Todo ha sido un continuo para poder llegar a comprender esta, la primera función, y va a ser el camino para comprender de esta manera las demás funciones. Espero que hasta ahorita todo vaya bien. Vamos a realizar ahora sí la primera gráfica. Dice el ejercicio número 8, función constante. Traza la gráfica de la función, encuentra el dominio y el contradominio. Este es el ejercicio. El número 1, la función que depende de x va a ser igual a 2. Es una función constante, como se dan cuenta en la parte izquierda está f paréntesis x y en la parte derecha está el número 2. Esto es básico. Nos dicen que trabajemos con la variable x, con la variable independiente, cuando esté en el intervalo desde -3 hasta 4. ¿Se acuerdan del intervalo? Cuando estaba especificado así, decíamos que el paréntesis significa que va a ser un punto sin rellenar, es decir, va a ser una especie de cerito sin rellenar. Y ese va a hacer referencia al símbolo flecha apuntando hacia la izquierda, ¿se acuerdan? Símbolo menor que. En la parte derecha, observen que está un corchete. Quedamos que el corchete va a ser sinónimo del punto relleno, es decir, cuando tracen un punto lo tienen que rellenar. Y también va a ser análogo al símbolo menor o igual que, flechita hacia la izquierda con su respectiva línea de igual. Eso hay que tenerlo como referencia. Teniendo este panorama, vamos a trazar la gráfica de una función. ¿Se acuerdan de los pasos? El primero es tabular los valores, es decir, presentar los valores en una tabla. En esta tabla, lo que vamos a hacer en primer lugar es presentar a la variable independiente, es decir, presentar a la letra x. Esa letra x, ¿desde dónde hasta dónde la debo de trabajar? Dice el ejercicio, trabájala desde -3 hasta 4. Entonces lo voy a hacer, voy a comenzar con el -3, pero antes de continuar, debo de verificar, como el -3 es el extremo izquierdo, debo de verificar cuál es el símbolo asociado a él. Si se dan cuenta, es paréntesis. Quedamos que paréntesis es sinónimo del punto sin rellenar, va a ser sinónimo de menor que, y va a ser sinónimo también de que el punto no va a ser parte del intervalo, ¿se acuerdan? Eso quiere decir que este -3 no debe de ser parte del intervalo. Le voy a poner la anotación queriendo decir que al momento de que yo trace esta recta, este punto no debe de ser considerado como parte del intervalo. A partir de aquí, observo cómo debe de estar el extremo en el eje X. Aquí está el valor de -3 en el eje X. Aquí lo tengo. Como va a ser un punto sin rellenar, lo voy a ubicar de esta manera. Ya estoy en -3 con el punto sin rellenar. Sigo avanzando en la tabulación. Si observan, voy a avanzar desde -3 hasta 4, pues entonces el siguiente punto va a ser -2. Estoy avanzando de izquierda a derecha. Después va a continuar con el valor de -1. Sigo avanzando, le toca al número 0. Sigo avanzando, le toca al número 1. Sigo avanzando, es el número 2. Sigo avanzando, es el número 3. Sigo avanzando y es el número 4. ¿Por qué me debo de detener aquí? Porque el intervalo dice trabaja desde -3 hasta 4. Ya llegué a este valor. Ahora observo en la parte derecha cómo está el intervalo. Es un corchete. Quedamos que el corchete es punto relleno. Es símbolo menor o igual que. Y si se dan cuenta, si se acuerdan, quiere decir que el punto sí existe en el plano. Aquí no hay ningún agujero, no hay ningún hueco. El punto sí existe en el plano. Dándome cuenta de eso, entonces lo voy a ubicar en el eje X. Aquí está el valor de 4. Como el punto sí existe en el plano, si se acuerdan, va a ser un punto relleno. Eso quiere decir que los números que yo voy a considerar van a estar en el intervalo que va desde -3 hasta 4.
Ya tengo las x, ahora lo que voy a hacer es trabajar con la función, trabajar con esta regla. La función que depende de x es igual a 2. Esta regla la voy a aplicar a cada uno de los números. Primero la voy a aplicar con el valor de menos 3. Entonces sería así. La función trabajada en menos 3 es más propio decir evaluada o sustituida. Entonces la siguiente sería la función sustituida en menos 2, la función sustituida en menos 1, la función evaluada en 0, la función evaluada en 1, la función evaluada en 2, la función evaluada en 3 y la función sustituida en 4. Considerando esto, voy a encontrar la segunda componente, pero antes tengo que analizar qué está queriendo decir esta regla. Esta regla me está queriendo decir en términos generales lo siguiente. ¿Quieres encontrar el valor de f de x? No lo olvides, f de x va a ser análogo de y. ¿Quieres encontrar el valor de y? ¿Quieres encontrar el valor de la segunda componente? Entonces aplica la regla. La regla dice f paréntesis x va a ser igual a 2. Si observan, aquí no hay ninguna x en la parte derecha de la igualdad. Eso significa que este número es una constante porque no está dependiendo de la x. Vuelvo a repetirles, como no hay ninguna x del lado derecho de la igualdad, acompañada al número 2, eso significa que el 2 es una constante. Entonces, cuando yo aplique la función al valor de menos 3, fíjense cuál es el resultado. Aquí está. El resultado va a ser 2. Cuando yo aplique la función al valor de menos 2, aquí está el resultado. ¿Ya vieron que no está dependiendo de la x? El valor es 2. La función evaluada en menos 1, ¿qué número nos dará como resultado final? ¿Se dan cuenta que es 2? Por eso es función constante, porque no depende del valor de la x, siempre el resultado va a ser el mismo. La función evaluada en 0, ya se dan cuenta cuál va a ser su resultado, sin ningún problema, es 2. La función evaluada en 1 es 2. La función sustituida en 2, ¿ya vieron que va a ser 2? La función sustituida en 3 es 2 y la función evaluada en 4 es igual a 2. Con eso ya puedo yo encontrar el valor de la segunda componente. Cuando trabajé con el valor de menos 3, observen el resultado, fue 2. Cuando trabajé con el valor de menos 2, el resultado fue 2. Ah, por cierto, observen que este número 2 no va a ser parte del intervalo propio como respuesta, porque si en el valor de menos 3 no existía el extremo menos 3, pues entonces en el valor de 2 no va a existir el extremo 2, lo cual significa que cuando yo localice el punto en el plano cartesiano debe de tener una especie de hueco. Ese punto debe de ser un hueco. Cuando el valor es de menos 2, ya se encontró el valor de y fue 2. Y observen con todos los demás valores, el número es 2. Por eso función constante. No está dependiendo de la x en absoluto. En el extremo derecho 2, observen que cuando el valor de 4 sí existe, entonces eso da pie a que el valor de 2 también va a existir. Ha terminado la tabulación. Se han propuesto los valores de x, se han encontrado los valores de y. Vayamos a la segunda etapa. Después de tabular los valores, viene la localización de los puntos en el plano cartesiano. Los vamos a localizar. Cuando x vale menos 3, y vale 2. Lo ubico, x que vale menos 3, 3 lugares hacia la izquierda porque el valor es negativo. De hecho, ya tengo el punto aquí en x. Ahora avanzo hacia y, dice avanzar 2 lugares hacia arriba porque el valor es positivo. Y ya tengo yo el primer punto, pero observen, va a ser un punto sin rellenar porque habíamos considerado que cuando el extremo izquierdo, en este caso, era un punto sin rellenar, eso se refleja en el valor de y también, punto sin rellenar. Seguimos localizando los demás. Cuando x vale menos 2, y vale 2. Aquí ya el punto es normal, lo ubico. X que vale menos 2, 2 lugares hacia la izquierda porque el valor es negativo y avanzo hacia arriba 2 lugares porque el valor es positivo. Ya tengo yo el punto, ahora sí, relleno sin ningún problema. El tercero, cuando x vale menos 1, y vale 2, lo ubico. X que vale menos 1, un lugar hacia la izquierda respecto del origen porque es negativo.
Y que vale 2, 2 lugares hacia arriba, ahí está el punto. Avanzo con el siguiente. Cuando x vale 0, y vale 2, x que vale 0, estoy en el origen del plano cartesiano. Y que vale 2, avanzo 2 lugares hacia arriba. Me he ubicado en x y he avanzado en y, así localizo los puntos, ahí lo encuentro. El siguiente, cuando x vale 1, y vale 2, x que vale 1, un lugar hacia la derecha porque el valor es positivo respecto del origen, y que vale 2, 2 lugares hacia arriba, ahí está el punto. Siguiente, cuando x vale 3, y vale 2, x que vale 3, 3 lugares hacia la derecha porque el valor es positivo, perdón, me voy con el anterior, creí que lo había localizado. Cuando x vale 2, y vale 2, x que vale 2, 2 lugares hacia la derecha porque el valor es positivo, y que vale 2, 2 lugares hacia arriba, ahí está el punto. Ahora sí el que les decía, x que vale 3, y que vale 2, x que vale 3, 3 lugares hacia la derecha porque el valor es positivo, y que vale 2, 2 lugares hacia arriba, ahí me encuentro con el punto. Y finalmente, cuando x vale 4, y vale 2. X que vale 4, 4 lugares hacia la derecha, y que vale 2, 2 lugares hacia arriba, ahí encuentro el punto. Ya he concluido la segunda etapa, localizar los puntos en el plano cartesiano. Voy con la tercera etapa, que es unir los puntos. ¿Uso una escuadra o lo realizo a mano alzada? Es obvio que en este caso tenemos que utilizar una escuadra. Cuando me manden los ejercicios de tarea, por favor háganlo con escuadra. Hagan la línea recta como debe de ser. En este caso, es obvio que usamos la escuadra. Ahí tienen. Esta es la gráfica de la función. De todos los puntos en el plano cartesiano, me están interesando los que estén en este intervalo y me están interesando los que cumplan con esta condición. Esa es la regla. Y la condición, como se dan cuenta, es la función que depende de x va a ser igual a 2. Dice el ejercicio que ahora debemos de dar el dominio y el contradominio. Entonces vamos con el dominio. Si se acuerdan, el dominio son las primeras componentes que cumplían la condición, y en este caso el dominio ya no lo están dando de antemano, miren, para este caso. Entonces, esas primeras componentes las tenemos que poner con la notación de intervalos. ¿Se acuerdan la notación de intervalos? Una de ellas era en la recta numérica, pero ya tenemos la recta numérica. Observen que al momento de haber elegido los valores que van desde -3 hasta 4, ya tenemos la notación en la recta numérica. Otra forma es la notación por intervalos. También nos la están dando. En el momento que nos dijeron que trabajáramos estos números, ya lo tengo. Entonces, por intervalo, directamente copio tal cual este intervalo. X que pertenece a los números abierto en -3, cerrado en 4. Y la otra forma en que debo de dar la notación es en forma algebraica. No lo olviden, es el dominio. Me estoy enfocando a lo que serían las primeras componentes. Me estoy enfocando a X. ¿Desde dónde avanzan en forma algebraica? La notación es así. X que pertenece a los números reales, tales que escribo el valor a la izquierda del intervalo, que es -3. Aquí está, ya sea que lo vean en el intervalo o sea en la tabla. Es -3 y luego le asocio el símbolo respectivo. Observen que es menor que, porque habíamos quedado que el paréntesis hace referencia a menor que. Enseguida escribo la X y posteriormente le asocio al intervalo que está hacia la derecha. Es un corchete. Habíamos quedado que corchete hace referencia al símbolo menor o igual que, y posteriormente el número extremo, que es el número 4. Ya tenemos el dominio, ya tenemos la notación por intervalos, por la recta numérica y en forma algebraica. Vamos con el contradominio. Ahora son los valores de la segunda componente, los valores de y. Fíjense que los valores de y solamente es un número, es el número 2. Entonces lo que voy a hacer es que si lo considero por intervalo, pues va a ser y igual a 2, siempre se tuvo ese número. Si lo considero en forma algebraica, entonces sería como hace un ratito, pero ahora va a ser en términos de y, de la segunda componente, la y que pertenece a los números reales, tales que, observen que siempre el valor de y es 2. Ahí tienen, así es como se realiza la gráfica de la función. Por último, les menciono las propiedades de esta función. ¿Cuáles son las propiedades importantes que se verifican? Observen que las funciones constantes son rectas, pero rectas horizontales. Esa es la conclusión que podemos decir.
Las propiedades son, las funciones constantes son rectas horizontales. Dice, la constante indica dónde la recta corta al eje de las ordenadas. En este caso, como la constante es 2, observen que el valor de 2 está tocando al eje Y, es decir, al eje de las ordenadas. Sí, porque el eje X es el de las abscisas. Este es el de las ordenadas. Y tercera propiedad es de que el tamaño de la recta está dependiendo del intervalo y de sus extremos. En este caso, el tamaño de la recta es este, y fíjense cómo en sus extremos está dependiendo cómo se estableció el intervalo. Este intervalo queda establecido de esta manera. Se preguntarán a lo mejor, ¿y cómo fue que estableció este intervalo? Fue simplemente en forma personal. El intervalo pudo haber cambiado y por supuesto la recta pudo haber cambiado, pero la idea es trabajar de esta manera los ejercicios. Este es el ejercicio número 1. Ojalá que lo estén comprendiendo, ojalá que lo hayan comprendido. Les voy a mostrar otro ejercicio para que ahora sí se reafirme la situación. El ejercicio es el número 6, dice ahora y va a ser igual a 1. Y ahora X va a pertenecer al intervalo que está entre 0 y 4. Vamos con la primera parte, que es la tabulación de los valores. Acuérdense que tabular los valores es presentar la primer componente, es presentar la X. En este caso, la X va a comenzar con el valor de 0, pero observamos a la izquierda del 0 es un corchete. Ya quedamos que corchete es sinónimo de que el punto va a estar relleno. En términos de símbolos, es sinónimo del símbolo menor o igual que. Es sinónimo de que el punto sí va a existir en el plano cartesiano. Entonces, en este caso, el punto sí va a existir en el plano cartesiano. Voy a avanzar desde 0 hasta 4. Ya tengo el valor de 0, lo ubico en el plano cartesiano. Aquí está, en 0, y es el punto relleno. Después, cuando X vale 1, cuando X vale 2, cuando X vale 3, cuando X vale 4. Ahí termino porque el intervalo me dice llega hasta 4. Ahora considera el extremo derecho en 4. Es un corchete. Ya sabemos que también corchete está asociado que el punto va a ser un punto relleno. Va a estar asociado con el símbolo menor o igual que. Y va a estar asociado con que el punto sí esté existiendo en el plano. Y entonces, aquí el punto, si está existiendo en el plano, me voy al plano cartesiano y lo ubico el valor de 4. Ahí tenemos. Eso quiere decir que todos los números van a estar comprendidos en este intervalo. Voy entonces a la siguiente etapa. Dice, la función ahora lleva a ser igual a 1. Ahora lo que tendríamos que hacer entonces es comenzar a evaluar la función. ¿En qué valores? Pues en los que se han propuesto para X. La evaluación, es decir, cuando Y tome el valor de 0, la evaluación de la función en el valor de 1, en el valor de 2, Y evaluada en 3, Y evaluada en 4. Vamos ahora sí, analicemos esta parte. Directamente dice, ¿quieres el valor de la letra Y, es decir, de la segunda componente? Pues hazlo de esta manera, siempre va a tomar el valor de 1. Nuevamente observen la característica de estas funciones. No hay ninguna letra X en el lado derecho de la igualdad, quiere decir que por eso su característica de función constante. Entonces, la Y, la función evaluada en 0, pues el valor nos debe dar 1. La función evaluada en 1, si se dan cuenta, es 1. La función evaluada en 2, ¿ya vieron qué fácil? El valor debe de ser 1. La función trabajada en 3, el valor es 1, y la función trabajada en 4, el valor es 1. Ya tenemos ahora sí el valor de la segunda componente de la Y. Si observan, en todos los casos, el resultado ha sido 1. En este caso, como el valor de X sí existía en el lado izquierdo, va a hacer referencia a que sí va a existir en el valor de Y. En el valor de Y, si se dan cuenta, todos los valores serían 1. Nos concentramos al lado derecho en el último número. Como en el número 4, respecto de X, sí existe, eso va a repercutir a que en el valor de Y también deberá de existir. Ya terminó la tabulación. Vamos a la siguiente etapa, que es localizar los puntos en el plano cartesiano. Cuando X vale 0, Y vale 1. Me ubico en el valor de 0, estoy en el origen del plano cartesiano. Y que vale 1, avanzo un lugar hacia arriba. Ya tengo el primer punto. Segundo, cuando X vale 1, Y vale 1. A partir del origen avanzo un lugar hacia la derecha.
X que vale 1, posteriormente Y que vale 1, avanzo un lugar hacia arriba, ya tengo el otro punto. Tercer punto, cuando X vale 2, Y vale 1, me ubico en el valor de X que vale 2, aquí estoy, avanzo hacia arriba porque el valor es positivo, un lugar, ya está. Penúltimo, cuando X vale 3, Y vale 1, X que vale 3, 3 lugares hacia la derecha porque el valor es positivo, Y que vale 1, un lugar hacia arriba, ya está el punto. Último punto, cuando X vale 4, Y vale 1, me ubico en X que vale 4, 4 lugares hacia la derecha porque el valor es positivo, Y que vale 1, un valor hacia arriba. Ya he localizado los puntos en el plano cartesiano. Viene la tercera etapa, unirlos. ¿Una escuadra o lo hago a mano alzada? Se dan cuenta que en estas funciones debe de ser necesaria la escuadra. Vuelvo a repetirles, tracen la recta con escuadra. Ya la tengo. Esta es la recta de todos los puntos que me interesan en el plano cartesiano. Estos son los que sobresalen, los que respetan esta regla. La letra Y, que depende de X, es igual a 1. Nos hace falta dar el dominio y el contradominio. El dominio lo vamos a dar primero por intervalo. Ya lo tenemos aquí, si se acuerdan, solamente es copiar esto por intervalo. X que pertenece al intervalo cerrado de 0 a 4, cerrado en 0, cerrado en 4. Es por intervalo. En la recta numérica ya tenemos aquí el intervalo que se está trabajando y eso lo consideramos desde antes. Ya está. Y ahora, en forma algebraica, sería X que pertenece a los números reales tales que 0, que es el número extremo. Observen, al extremo está corchete, que damos que es sinónimo de menor o igual que X, y después hacia la derecha está el número 4 también con corchete, que es sinónimo del símbolo menor o igual que. Esto se va a leer de esta manera. X que pertenece a los números reales tales que 0 es menor o igual que X, menor o igual que 4. Vamos con el contradominio. Ahora nos fijamos en el valor de Y. Observen que en el valor de Y solamente es el número 1. Entonces, por intervalo tendríamos que decir Y es igual a 1. Si lo hacemos en forma algebraica, tendríamos que considerar entonces Y que pertenece a los números reales, tales que Y tomó el valor de 1. Aquí me he equivocado, traje el ejercicio anterior. Este debió de ser igual a 1. Entonces, Y va a ser igual a 1. El contradominio. Lo mismo, acuérdense de las propiedades. Las funciones constantes son rectas horizontales. La constante indica en dónde la recta va a tocar al eje de las ordenadas. Y el tamaño de la recta está dependiendo del intervalo y los extremos están dependiendo del intervalo. Vuelvo a repetirles, de todos los puntos en el plano cartesiano, me están interesando estos solamente, los que estén dentro de este intervalo y los que estén cumpliendo esta regla de aquí. Esa es la gráfica de una función. Con estos dos ejemplos, espero que ustedes ya se puedan ir encarrilando para poder realizar los demás. No va a ser necesario, por supuesto, que en cada uno de ellos escriban esto de las propiedades. Simplemente lo deben de tomar como referencia para que no se equivoquen al momento de realizar el trazo. Por ahí hay un ejercicio, me parece que es el número 9. El número 9 dice f de x va a ser igual a 3 medios. Si se les dificulta realizarlo como 3 medios, hagan la operación de 3 entre 2 y se darán cuenta que el resultado es 1.5. Entonces el ejercicio ya se va a hacer más fácil. La función que depende de x va a ser igual a 1.5. Ojalá que no tengan problemas. Por el momento, sería todo. Así es como concluye la primera clase. Vayámonos encarrilando para las demás clases. Eso sería todo. Cuídense mucho. Hasta pronto.